Sofía era perfecta ante las cámaras. Actriz famosa, elegante, admirada por todo el país. Pero detrás de aquella sonrisa escondía algo aterrador. Manipuló médicos, compró policías y convirtió a otra mujer en un fantasma. Y cuando Clara regresó a Madrid enferma y desesperada, entendió que aquella mujer todavía era capaz de destruir cualquier vida para conservar su secreto. Si te gustan las historias intensas llenas de secretos, traiciones, amores prohibidos y giros que te dejan sin palabras, suscríbete ahora al canal. Aquí encontrarás relatos que te harán sentir rabia, tristeza, tensión y emoción hasta el último minuto. Activa la campana para no perderte las próximas historias, porque cada una esconde un secreto capaz de cambiarlo todo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías perdonado a Sofía después de descubrir toda la verdad? Barcelona despertaba lentamente bajo una lluvia fina de primavera. Desde la terraza del ático, Clara observaba las luces del Eixample apagarse una a una mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. El cielo todavía estaba cubierto por nubes grises, y las avenidas brillaban húmedas bajo los primeros autobuses de la mañana. A aquella hora la ciudad parecía más tranquila, casi inocente, como si escondiera cuidadosamente toda la brutalidad que aparecía cuando el día avanzaba. Lucía, sentada frente a una taza de chocolate caliente, movía las piernas debajo de la silla mientras tarareaba una canción infantil aprendida en el colegio. De vez en cuando levantaba la vista hacia su madre y sonreía con esa naturalidad luminosa que solo tienen los niños pequeños. Clara le acomodó el cuello del uniforme, apartándole un mechón rubio que caía sobre sus ojos, y sintió un nudo extraño en la garganta. Hacía muchísimo tiempo que no experimentaba una mañana tan tranquila. Después de todo lo ocurrido, después de los años escondiéndose y cambiando de trabajo para no dejar rastro, aquella escena doméstica parecía un regalo demasiado frágil como para durar. La cafetera seguía burbujeando suavemente mientras Clara caminaba por el pequeño salón recogiendo juguetes olvidados de la noche anterior. El apartamento no era grande, pero tenía ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la ciudad y una terraza desde donde podía verse parte de la Sagrada Familia a lo lejos. Lo había conseguido alquilar gracias a una amiga de la galería donde trabajaba como contable, y aunque apenas llegaba a fin de mes, aquel lugar se había convertido en su refugio. Nadie allí conocía realmente su historia. Para los vecinos era simplemente una madre divorciada que trabajaba demasiado y dormía poco. Nadie imaginaba que años atrás había vivido rodeada de lujo en una mansión de Madrid, ni que durante meses fue tratada como una pieza silenciosa dentro del matrimonio de uno de los empresarios más influyentes del país. A veces, cuando Lucía ya dormía, Clara se preguntaba cómo habría sido su vida si nunca hubiese aceptado aquel contrato de maternidad subrogada. Pero inmediatamente apartaba ese pensamiento. Porque si algo tenía claro era que jamás se arrepentiría de haber traído al mundo a su hija. Lucía levantó la cabeza y preguntó si aquella tarde podrían ir a la playa después del colegio. Clara sonrió con esfuerzo y respondió que sí, aunque el dolor de cabeza que llevaba semanas persiguiéndola comenzaba otra vez a presionarle las sienes. El médico del centro de salud insistía en que necesitaba hacerse más estudios, quizá una resonancia, pero Clara llevaba meses posponiendo todo. No podía permitirse faltar al trabajo ni gastar dinero en hospitales privados. Además, había aprendido a ignorar el dolor igual que había aprendido a ignorar el miedo. Lo importante era mantener a Lucía lejos de Madrid y, sobre todo, lejos de Álvaro Montes. Durante 6 años vivió convencida de que él jamás descubriría la verdad. Pensaba que Sofía había cumplido su palabra y que aquella mentira monstruosa quedaría enterrada para siempre. Pero últimamente la sensación de peligro había vuelto a instalarse dentro de ella como una sombra persistente. Pequeños detalles comenzaron a inquietarla. Un hombre observándola demasiado tiempo en una cafetería. Un coche negro aparcado varios días seguidos frente al edificio.
Llamadas sin respuesta a medianoche. Nada concreto. Nada que pudiera demostrar. Y sin embargo Clara sentía que algo se acercaba lentamente hacia ella. La lluvia golpeaba con más fuerza los cristales cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Clara apenas le prestó atención al principio. Pensó que sería algún mensaje de la galería o quizá de la madre de una compañera de Lucía. Pero al mirar la pantalla sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. El remitente era desconocido. El mensaje solo contenía 3 palabras. Lo sabe todo. Durante unos segundos se quedó inmóvil, mirando aquellas letras como si fueran capaces de abrir nuevamente una puerta que había pasado años intentando mantener cerrada. La sangre abandonó lentamente su rostro. Las manos comenzaron a temblarle de tal manera que la taza de café resbaló entre sus dedos y cayó al suelo rompiéndose en decenas de fragmentos. Lucía dio un pequeño sobresalto en la silla y abrió mucho los ojos, asustada por el ruido. Clara intentó tranquilizarla, pero en ese mismo instante alguien llamó a la puerta del apartamento. No fue un golpe suave ni una visita casual. Fueron 3 golpes secos, firmes, demasiado seguros para aquella hora de la mañana. Clara levantó la vista lentamente hacia el recibidor mientras el corazón comenzaba a latirle con violencia dentro del pecho. Y por primera vez en muchos años comprendió que el pasado acababa de encontrarla. Mordred seguía siendo igual de cruel. Clara lo comprendió apenas bajó del tren nocturno y sintió el aire húmedo mezclado con humo y gasolina golpeándole el rostro. La estación hervía de gente apresurada, pantallas luminosas y anuncios gigantescos que parpadeaban sobre la gran vía como si la ciudad jamás durmiera. Durante años había evitado regresar allí. Barcelona le permitía esconderse entre turistas, calles estrechas y barrios donde nadie hacía preguntas. Madrid, en cambio, estaba lleno de recuerdos que todavía respiraban bajo cada esquina. Mientras avanzaba arrastrando una pequeña maleta negra, Clara observó los taxis amarillos, las fachadas iluminadas y las terrazas todavía llenas pese a la hora tardía. Todo seguía igual y, sin embargo, ella ya no era la misma mujer que había huido aterrorizada 6 años atrás con una niña recién nacida entre los brazos. El dolor de cabeza volvía a pulsar lentamente detrás de sus ojos y la debilidad que sentía en las piernas le recordó que el tiempo empezaba a agotarse. No podía seguir escondiéndose ni esperar más señales. Si Álvaro realmente había descubierto la verdad, entonces Sofía también lo sabía. Y si Sofía estaba asustada, eso convertía a Clara y a Lucía en un problema peligroso. El apartamento de Sofía Valdés ocupaba uno de los edificios más elegantes frente al Parque del Retiro. Clara tardó varios minutos antes de decidirse a tocar el timbre. Desde abajo podía ver enormes ventanales iluminados y cortinas blancas moviéndose suavemente por el viento. Aquella mujer siempre había sabido rodearse de lujo y belleza. Incluso en los peores momentos mantenía la apariencia perfecta de estrella de cine admirada por todos. Cuando finalmente la puerta se abrió, Sofía permaneció inmóvil unos segundos observándola con una expresión imposible de descifrar. Llevaba un vestido de seda color marfil y el cabello oscuro perfectamente recogido, como si hubiese estado esperando visitas importantes. Pero sus ojos revelaron algo distinto. No miedo exactamente. Más bien incomodidad. Una incomodidad fría y contenida. Pensé que estabas muerta, murmuró finalmente mientras se apartaba para dejarla entrar. Clara no respondió. Caminó lentamente por el amplio salón decorado con cuadros modernos y muebles minimalistas mientras el perfume caro de Sofía llenaba el ambiente. Todo allí parecía silencioso, ordenado, impecable. Demasiado impecable para una mujer que acababa de reencontrarse con alguien capaz de destruirle la vida. Sofía sirvió vino blanco en 2 copas y se acercó con una tranquilidad estudiada que solo aumentó el malestar de Clara. Seguía siendo hermosa, elegante y peligrosamente serena.
La misma actriz ambiciosa que años atrás había manipulado médicos, abogados y contratos para ocultar que el bebé implantado en el cuerpo de Clara jamás había llevado su carga genética. Clara recordó de golpe los interminables pasillos de la clínica privada, las revisiones constantes y la manera en que Sofía evitaba mirarla directamente durante el embarazo. En aquel momento creyó que todo era simples celos o incomodidad. Ahora entendía que lo que Sofía sentía era miedo. Miedo a perder a Álvaro. No deberías haber vuelto, dijo Sofía mientras tomaba asiento frente a ella cruzando lentamente las piernas. Clara sostuvo la copa sin beber. El vino tenía un aroma dulce que le revolvió el estómago. Durante unos segundos ninguna habló. Afuera, las luces de los coches atravesaban las ventanas como destellos blancos sobre las paredes del apartamento. Y en medio de aquel silencio incómodo comenzaron a regresar recuerdos que Clara llevaba años intentando enterrar. Recordó las noches en la mansión de las afueras de Madrid cuando Álvaro llegaba tarde del trabajo y subía directamente a buscarla para preguntarle cómo estaba el bebé. Sofía desaparecía durante horas entre rodajes, fiestas y cenas benéficas, y él terminaba sentado junto a Clara en la terraza mientras ella acariciaba distraídamente su vientre. Álvaro escuchaba fascinado cada movimiento del bebé y sonreía con una ilusión tan sincera que Clara, pese a todo, empezó a sentirse unida a él de una manera peligrosa. Hubo momentos en que el aire entre ambos parecía cargado de algo más íntimo que simples conversaciones. Una noche incluso él apoyó la mano sobre su barriga y permaneció allí demasiado tiempo, mirándola en silencio mientras el viento movía las cortinas blancas de la terraza. Clara todavía recordaba la intensidad de aquella mirada. Y también recordaba perfectamente cómo Sofía los observó desde el interior de la casa creyendo que ninguno la veía. Él nunca dejó de buscarte, susurró de pronto Sofía acercándose lentamente hasta quedar demasiado cerca de ella. Sus dedos rozaron el brazo de Clara con una suavidad extraña, casi íntima, pero aquella cercanía tenía algo venenoso, algo calculado y profundamente incómodo. Clara apartó la mano de inmediato y respiró hondo intentando contener el temblor que comenzaba a subirle desde el pecho. «Voy a morir», confesó finalmente con la voz rota después de varios segundos de silencio. La frase quedó suspendida en el aire mientras Sofía permanecía inmóvil observándola fijamente. Clara bajó la mirada hacia la copa de vino y continuó hablando despacio, como si cada palabra le costara un esfuerzo insoportable. Explicó los dolores de cabeza, los estudios médicos, el diagnóstico que apenas comenzaba a confirmarse. Explicó también que Lucía no sabía nada y que no pensaba permitir que creciera sola ni terminara en manos equivocadas. Mientras hablaba, las luces de Madrid seguían brillando detrás de los ventanales como una ciudad indiferente al dolor humano. Por primera vez desde que Clara había entrado en aquel apartamento, el rostro de Sofía perdió completamente el control. Sus labios temblaron apenas un instante y el color desapareció lentamente de su cara. Porque en ese momento comprendió algo que jamás había considerado realmente posible. Clara había vuelto no para vengarse. Había vuelto porque se estaba quedando sin tiempo. Álvaro Montes estaba en Valencia cerrando uno de los contratos más importantes del año cuando recibió la fotografía desde un número desconocido. La reunión transcurría en el último piso de un hotel de lujo frente al puerto, rodeado de abogados, arquitectos y socios extranjeros que discutían cifras multimillonarias mientras el mar Mediterráneo brillaba detrás de los ventanales. Álvaro apenas escuchaba las voces a su alrededor cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Al mirar la pantalla sintió que algo dentro de él se detenía de golpe. Era una imagen tomada aparentemente desde el interior de un coche. Clara caminaba por una calle de Madrid aquella misma mañana, llevando un abrigo oscuro y el cabello recogido de manera descuidada. Durante unos segundos creyó que estaba viendo un fantasma.
El vaso de whisky resbaló lentamente entre sus dedos y cayó sobre la mesa de cristal, derramando el líquido ámbar sobre documentos y contratos. Las conversaciones se detuvieron de inmediato, pero Álvaro ni siquiera reaccionó. Solo podía mirar aquella fotografía ampliándola una y otra vez, observando el rostro más delgado de Clara, sus movimientos cansados, la manera en que sostenía el bolso pegado al cuerpo, exactamente igual que hacía años atrás cuando todavía vivía en su casa. Durante más de 6 años creyó que Clara había muerto en un accidente terrible. La policía encontró un coche completamente calcinado en una carretera secundaria a las afueras de Madrid y dentro apareció un cuerpo irreconocible. Sofía identificó algunas pertenencias personales, habló con los investigadores y organizó discretamente todo lo relacionado con el caso. Álvaro nunca logró recuperarse realmente de aquello. Durante meses continuó despertando en mitad de la noche convencido de escuchar la voz de Clara en los pasillos de la mansión. Incluso llegó a contratar detectives privados para investigar ciertas inconsistencias del accidente, pero Sofía siempre conseguía tranquilizarlo, explicando cada detalle con una serenidad casi perfecta. Con el tiempo terminó aceptando el duelo como pudo, enterrando el recuerdo bajo años de trabajo obsesivo y negocios interminables. Pero ahora, mientras abandonaba violentamente la reunión sin escuchar las preguntas de sus socios, comprendía que todo había sido una mentira cuidadosamente construida delante de sus propios ojos. Condujo toda la noche hasta Madrid bajo una lluvia persistente que golpeaba el parabrisas como una advertencia constante. Apenas recordaba las carreteras ni las gasolineras donde se detenía para tomar café. Lo único que existía era aquella fotografía repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Recordó la primera vez que vio a Clara entrando nerviosa en la mansión para firmar el contrato de maternidad subrogada. Recordó su voz tímida, la manera en que intentaba sonreír incluso cuando estaba incómoda y, sobre todo, recordó cómo poco a poco comenzó a esperar con ansiedad las conversaciones nocturnas con ella. En aquel tiempo se convenció de que simplemente estaba emocionado por convertirse en padre, pero en el fondo siempre supo que aquello iba mucho más allá. Clara despertaba en él una paz que jamás había encontrado junto a Sofía. Una cercanía silenciosa y peligrosa que terminó destruyéndolo todo sin que él alcanzara a comprenderlo completamente. Cuando finalmente llegó al apartamento frente al Retiro, el amanecer apenas comenzaba a iluminar Madrid. Sofía abrió la puerta con expresión cansada, pero no sorprendida. Y entonces Álvaro la vio. Clara dormía en el sofá cubierta con una manta gris. Estaba mucho más delgada que en sus recuerdos y tenía el rostro pálido, casi transparente bajo la tenue luz del salón. Parecía agotada. Frágil. Como si hubiese pasado años luchando sola contra algo demasiado grande para ella. Álvaro permaneció inmóvil observándola mientras una mezcla insoportable de alivio, rabia y dolor comenzaba a apretarle el pecho. Sofía dijo algo desde el fondo del apartamento, pero él ya no la escuchaba. Se acercó lentamente hasta quedar frente al sofá y entonces Clara abrió los ojos. Durante varios segundos ninguno habló. Clara lo miró como si estuviera viendo aparecer el pasado entero frente a ella y Álvaro sintió un nudo feroz cerrándole la garganta. Quiso preguntarle dónde había estado todos aquellos años, por qué huyó, por qué le permitió creer que había muerto. Pero ninguna de esas preguntas salió de sus labios. En lugar de eso, simplemente se inclinó hacia ella y la abrazó con una desesperación contenida durante demasiado tiempo. Clara intentó apartarse al principio. Sus manos empujaron débilmente el pecho de Álvaro mientras repetía que aquello era un error, que no debía haber ido allí. Pero la fuerza le abandonó casi de inmediato. Terminó derrumbándose entre sus brazos mientras el perfume masculino y el calor familiar de su cuerpo despertaban emociones enterradas durante años enteros. Álvaro acariciaba lentamente su espalda como si quisiera asegurarse de que realmente estaba viva, de que no volvería a desaparecer si dejaba de tocarla.
Clara comenzó a llorar en silencio, primero conteniendo los sollozos y después dejando escapar toda la angustia acumulada durante aquellos años de miedo y soledad. La tensión entre ambos creció hasta hacerse insoportable. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas heridas abiertas, demasiado deseo contenido detrás de cada mirada. Y cuando finalmente se besaron en la oscuridad del salón, aquello no tuvo nada de dulce ni de romántico. Fue un beso desesperado, lleno de reproches, rabia y necesidad. Clara temblaba entre sus brazos mientras Álvaro recorría lentamente su piel como si intentara recuperar el tiempo perdido. La ropa cayó al suelo entre respiraciones agitadas y lágrimas contenidas, y cuando terminaron haciendo el amor sobre el sofá, ninguno de los dos pudo seguir fingiendo que aquello era solo una equivocación nacida del dolor. Desde el pasillo en penumbra, Sofía observaba la escena sin apartar la mirada. Permanecía inmóvil sosteniendo una copa de vino entre los dedos mientras una lenta sonrisa aparecía en sus labios. Porque al verlos juntos comprendió algo que la llenó simultáneamente de furia y satisfacción. Clara seguía siendo la única persona capaz de destruir completamente a Álvaro. Y precisamente por eso, tarde o temprano, tendría que desaparecer otra vez. Los análisis confirmaron lo peor apenas unos días después de que Clara regresara a Barcelona. El tumor cerebral era agresivo, estaba creciendo con rapidez y los médicos dejaron claro que necesitaba una operación urgente en una clínica especializada de Zúrich si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir. El neurólogo hablaba con voz tranquila, utilizando términos médicos y porcentajes cuidadosamente medidos, pero Clara apenas escuchaba. Sentada frente a la ventana del consultorio, observaba la lluvia caer sobre las calles de la ciudad mientras sentía que el suelo desaparecía lentamente bajo sus pies. Había pasado tantos años sobreviviendo, escondiéndose y luchando sola, que la idea de morir le resultaba menos aterradora que la posibilidad de dejar a Lucía indefensa. Álvaro, en cambio, reaccionó de inmediato. Antes incluso de salir del hospital ya estaba haciendo llamadas, contactando especialistas y ofreciendo pagar cualquier tratamiento necesario. El dinero jamás había sido un problema para él. Había construido edificios en medio país y negociado fortunas gigantescas sin pestañear. Pero cuando miraba a Clara sentada en silencio con el rostro cada vez más pálido, descubría una impotencia desconocida que le apretaba el pecho de una manera insoportable. Aún así, Clara seguía desconfiando de él. Una tarde viajaron hasta Sitges intentando escapar por unas horas del ruido de Barcelona y de la presión constante que parecía envolverlos desde el reencuentro. El mar estaba inquieto, cubierto por pequeñas olas grises, y el viento arrastraba olor a sal por el paseo marítimo casi vacío. Lucía corría algunos metros más adelante persiguiendo gaviotas mientras Álvaro y Clara caminaban lentamente junto a la orilla. Él intentaba hablarle de la clínica suiza, de los médicos, de las posibilidades de recuperación, pero Clara apenas respondía. Finalmente se detuvo frente al mar y lo miró con una tristeza agotada. No sabías nada, admitió en voz baja después de un largo silencio. Ahora lo entiendo. Pero aún así elegiste creer en Sofía. Álvaro bajó la mirada sin encontrar palabras para defenderse. Porque era cierto. Durante años había aceptado cada explicación de su exesposa sin cuestionarla demasiado. Había preferido refugiarse en el dolor antes que enfrentarse a la posibilidad de haber sido engañado. Y aunque sabía que Clara tenía razón, escuchar aquello de sus labios le resultó insoportablemente humillante. Lucía, mientras tanto, comenzaba a encariñarse cada vez más con él. La niña lo esperaba emocionada cuando llegaba al apartamento de Barcelona y le hacía preguntas interminables sobre los edificios gigantes que construía en Madrid, sobre las grúas enormes y las piscinas en las azoteas. Álvaro descubría con sorpresa que disfrutaba respondiéndole cosas absurdamente simples durante horas enteras. A veces Lucía le tomaba la mano mientras caminaban por las Ramblas o se quedaba dormida apoyada sobre su hombro en el coche después de cenar.
Y en esos pequeños gestos algo dentro de él volvía lentamente a la vida. Durante años creyó que jamás tendría una familia verdadera. Sofía nunca quiso hijos realmente. Todo aquello de la maternidad subrogada había sido una concesión forzada para mantenerlo a su lado. Pero ahora, mirando a Lucía reír mientras el viento agitaba su cabello frente al mar de Sitges, Álvaro sentía que el corazón se le abría de nuevo de una forma dolorosa y maravillosa al mismo tiempo. Clara observaba esa relación crecer con sentimientos contradictorios. Parte de ella deseaba creer que Lucía estaría protegida si algún día ella faltaba. Pero otra parte seguía recordando demasiado bien la facilidad con la que Álvaro había permitido que Sofía controlara toda la situación años atrás. Y precisamente porque percibía aquel cambio, Sofía comenzó a sentirse cada vez más amenazada. Durante días llamó insistentemente a Álvaro buscando explicaciones, intentando recuperar terreno con una mezcla de seducción y furia mal contenida. Pero él apenas respondía ya sus mensajes. Entonces decidió actuar de otra manera. Una noche invitó a Clara a cenar bajo la excusa de hablar finalmente en paz y resolver todo civilizadamente. El restaurante estaba situado frente al Puerto Olímpico de Barcelona y tenía una terraza elegante iluminada por velas pequeñas y música suave de guitarra española. A simple vista parecía una reconciliación adulta entre dos mujeres agotadas por el pasado. Sofía llegó impecablemente vestida, sonriendo con esa calma sofisticada que siempre utilizaba cuando planeaba algo importante. Durante la cena hablaron superficialmente de Lucía, de la enfermedad de Clara y de la posibilidad de la operación en Zúrich. Incluso hubo momentos en que Clara creyó percibir un arrepentimiento sincero en la mirada de Sofía. Pero aquella sensación desapareció en cuanto la actriz deslizó lentamente una carpeta azul sobre la mesa. Clara frunció el ceño y abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos falsificados perfectamente elaborados. Declaraciones notariales, informes médicos manipulados y registros financieros que construían una historia monstruosa donde ella aparecía como una mujer obsesionada que había secuestrado a Lucía siendo apenas un bebé para luego extorsionar durante años a la familia Montes. Sofía bebió un sorbo de vino sin dejar de observarla. Si desapareces otra vez, dijo finalmente con una calma helada, nadie hará preguntas. Álvaro jamás verá estos papeles. Lucía seguirá creyendo que eres una madre maravillosa. Y tú podrás irte tranquila a Zúrich sin convertir todo esto en un escándalo. Clara sintió que el estómago se le cerraba completamente. Levantó lentamente la vista hacia Sofía y comprendió entonces algo terrible. Aquella mujer seguía siendo capaz de cualquier cosa. Los años no la habían cambiado. Seguía manipulando personas, destruyendo vidas y construyendo mentiras con la misma elegancia impecable de siempre. Y mientras la música española seguía sonando suavemente alrededor y las luces del puerto brillaban sobre el agua negra, Clara entendió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Álvaro descubrió la verdad demasiado tarde y de la forma más brutal posible. Durante días enteros apenas durmió, obsesionado con cada detalle del pasado que comenzaba lentamente a derrumbarse delante de sus ojos. Contrató nuevos investigadores, revisó antiguas cuentas bancarias y exigió acceso completo a documentos relacionados con la clínica de fertilidad donde años atrás comenzó toda aquella tragedia. Lo que encontró terminó destruyendo las últimas defensas que todavía quedaban dentro de él. El detective privado encargado de investigar el supuesto accidente de Clara había recibido enormes transferencias de dinero provenientes de sociedades vinculadas indirectamente a Sofía. También aparecieron pagos millonarios dirigidos a 2 médicos de la clínica, uno de ellos ya retirado y viviendo discretamente en Portugal. Cuanto más profundizaba, más evidente resultaba el alcance de la manipulación. Sofía había comprado silencios, informes, pruebas y personas enteras para construir una mentira perfecta. Y él, creyéndose inteligente y poderoso, jamás sospechó nada realmente.
Aquella revelación comenzó a consumirlo desde dentro como un veneno lento. Cada recuerdo junto a Sofía adquirió un significado distinto. Cada conversación, cada lágrima fingida, cada gesto de aparente dolor durante los años posteriores al accidente se transformó en una humillación insoportable. Durante una madrugada lluviosa regresó solo a la antigua mansión de las afueras de Madrid, la misma donde Clara vivió mientras llevaba a Lucía en el vientre. La casa estaba prácticamente vacía desde el divorcio. Algunas habitaciones seguían cubiertas con sábanas blancas y el jardín había comenzado a deteriorarse lentamente bajo meses de abandono. Álvaro recorrió aquellos pasillos en silencio mientras los recuerdos regresaban con una claridad dolorosa. Recordó a Clara riendo suavemente en la cocina mientras hablaba con el cocinero. Recordó las tardes en que la acompañaba a caminar por el jardín para que descansara durante el embarazo y recordó también la manera en que Sofía observaba todo desde lejos con una sonrisa demasiado tranquila. Ahora entendía perfectamente qué ocurría en realidad. Sofía había descubierto la conexión emocional que comenzaba a crecer entre ellos y decidió cortar el problema antes de perder el control de la situación. El odio que Álvaro sintió en aquel momento fue tan intenso que tuvo que apoyarse contra una pared para recuperar el aire. Toda su vida había sido construida sobre una mentira. El matrimonio perfecto admirado por revistas y periódicos, las fotografías sonrientes en eventos benéficos, las entrevistas cuidadosamente preparadas, incluso su supuesto duelo por la muerte de Clara. Todo había sido una representación monstruosa organizada por una mujer que jamás sintió remordimiento alguno. Aquella misma noche condujo directamente hasta el ático de Sofía en Madrid. La ciudad brillaba húmeda después de la lluvia y las luces de la Gran Vía parecían distorsionarse detrás del parabrisas mientras él apenas lograba contener la rabia que le recorría el cuerpo entero. Cuando Sofía abrió la puerta, lo observó unos segundos en silencio y enseguida comprendió que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Vestía una bata de seda negra y sostenía una copa de vino tinto entre los dedos perfectamente maquillados. Álvaro entró sin esperar invitación y arrojó sobre la mesa varias carpetas llenas de documentos, transferencias bancarias y fotografías. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir mintiéndome?, preguntó con la voz quebrada por la furia contenida. Sofía observó los papeles tranquilamente y luego encendió un cigarrillo con absoluta calma. Ni siquiera intentó negar nada. Dio una larga calada y soltó el humo lentamente hacia el techo antes de reírse con una mezcla de cansancio y desprecio. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Destruirme? La prensa me adora. Tú eres el empresario perfecto y yo sigo siendo la actriz querida por todo el país. ¿De verdad crees que alguien preferirá creerle a una mujer enferma que desapareció durante años antes que a nosotros? Álvaro sintió deseos reales de estrangularla. Durante unos segundos avanzó hacia ella con tanta violencia contenida que Sofía incluso dejó de sonreír. Pero luego volvió a relajarse lentamente en el sofá, como si supiera perfectamente que jamás se atrevería a tocarla. Entonces Sofía decidió dar el golpe final. Apagó el cigarrillo en un cenicero de cristal y levantó la mirada hacia él con una serenidad helada. Además, Clara ya no está. Aquellas palabras atravesaron a Álvaro como un disparo. El color desapareció completamente de su rostro. ¿Qué has hecho?, murmuró casi sin voz mientras el corazón comenzaba a golpearle brutalmente contra el pecho. Sofía se encogió apenas de hombros y tomó otro sorbo de vino. Yo no hice nada. Su enfermedad sí. Álvaro salió corriendo del apartamento sin escuchar nada más. Bajó las escaleras casi tropezando mientras sentía una desesperación animal creciendo dentro de él. Condujo hasta Barcelona sin recordar apenas el trayecto, llamando una y otra vez al teléfono de Clara sin obtener respuesta. Cuando finalmente llegó al edificio donde ella vivía, encontró el apartamento vacío y completamente oscuro. Golpeó la puerta varias veces hasta que una vecina anciana abrió lentamente desde el piso de enfrente.
La mujer explicó que una ambulancia había recogido a Clara horas antes. La habían sacado inconsciente en una camilla mientras Lucía lloraba desconsoladamente abrazada a una enfermera. Parecía muy grave, añadió la vecina con expresión triste. La niña no dejaba de llamar a su madre. Álvaro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Preguntó desesperadamente a qué hospital la habían llevado, pero la mujer negó lentamente con la cabeza. Nadie lo sabía. Y mientras permanecía inmóvil en aquel pasillo silencioso, comprendió que por primera vez en toda su vida el dinero, el poder y las influencias no servían absolutamente para nada. Pasaron 3 meses. Barcelona ardía bajo el calor sofocante del verano y las calles parecían derretirse lentamente bajo un sol inmóvil que teñía de blanco las fachadas del centro. Desde la terraza de su ático vacío, Álvaro observaba la ciudad con una expresión cada vez más apagada mientras las sirenas lejanas y el ruido del tráfico subían desde la avenida como un murmullo constante. Había adelgazado demasiado en aquel tiempo. Apenas dormía y casi no regresaba a Madrid. Después de la desaparición de Clara recorrió hospitales privados, clínicas públicas y centros especializados por toda España y parte de Suiza, utilizando contactos, dinero y abogados desesperadamente. Nadie le daba respuestas claras. Algunos médicos recordaban vagamente a una paciente con un tumor avanzado. Otros negaban haberla visto jamás. Lucía también desapareció sin dejar rastro aquella misma noche. La policía abrió una investigación discreta gracias a las influencias de Álvaro, pero oficialmente no existía ningún secuestro ni delito confirmado. Clara había abandonado voluntariamente el apartamento y nadie podía demostrar lo contrario. Mientras tanto, Sofía continuaba apareciendo en programas de televisión y revistas del corazón sonriendo ante cámaras como si nada hubiese ocurrido. Aquello terminaba de destruir lentamente lo poco que quedaba dentro de Álvaro. Una tarde abrasadora de agosto, cuando el aire parecía inmóvil sobre la ciudad y el cielo tenía un tono blanco enfermizo, el portero del edificio subió hasta el ático con un pequeño paquete sin remitente. Álvaro apenas reaccionó al recibirlo. Durante aquellos meses había recibido decenas de falsas pistas, amenazas anónimas y llamadas absurdas de periodistas buscando escándalos relacionados con Sofía. Pero algo en aquel sobremarrón gastado le produjo inmediatamente una sensación distinta. Estaba dirigido a él con una letra femenina que reconoció al instante. El corazón comenzó a golpearle violentamente mientras cerraba la puerta del apartamento y caminaba lentamente hacia el salón. Dentro del paquete encontró una pequeña grabadora digital y un dibujo infantil hecho con lápices de colores. Era un edificio enorme bajo un cielo azul y, delante de la puerta, aparecían 3 figuras tomadas de la mano. En una esquina podía leerse con letras torcidas, «Papá». Debajo estaba la firma de Lucía. Álvaro sintió que las piernas comenzaban a fallarle. Se dejó caer lentamente sobre el sofá mientras observaba aquel dibujo durante varios minutos. Reconocía perfectamente la manera en que la niña dibujaba los ojos enormes y las manos diminutas. Entonces tomó la grabadora con dedos temblorosos y presionó el botón de reproducción. Al principio solo se escuchó un ruido suave de respiración y luego apareció la voz de Clara. Débil, cansada y rota por momentos, pero inconfundible. Álvaro cerró los ojos de inmediato mientras sentía un dolor insoportable atravesándole el pecho. Si escuchas esto, comenzó ella lentamente, significa que no sobrevivía a la operación. La respiración de Álvaro se volvió irregular. Permaneció inmóvil escuchando cada palabra como si la voz de Clara llegara desde un lugar imposible y lejano. Ella explicó que grabó aquel mensaje pocas horas antes de entrar al quirófano en una clínica privada fuera de España. Dijo también que no podía seguir luchando contra Sofía, contra los abogados, las influencias y las mentiras que parecían rodearlo todo. No quería que Lucía creciera viendo odio, susurró con enorme esfuerzo. Por eso me fui sin despedirme. Sofía ganó,
Álvaro tiene contactos, dinero y personas capaces de destruir cualquier verdad. Yo estaba cansada. En ese momento la grabación se interrumpió brevemente por un acceso de tos ahogada. Álvaro sintió que las lágrimas comenzaban finalmente a deslizarse por su rostro, pero no hizo ningún intento por detenerlas. Durante aquellos 3 meses había vivido obsesionado con encontrar a Clara viva. Nunca se permitió imaginar realmente que ya podía estar muerta. Entonces la voz continuó nuevamente, todavía más débil. Pero hay algo que debes saber. Álvaro levantó lentamente la cabeza mientras el miedo comenzaba a apretarle el estómago. Lucía no está contigo. El vacío que sintió en el pecho fue tan brutal que por un instante creyó que iba a dejar de respirar. Clara explicó entre pausas dolorosas que, antes de entrar al quirófano, había entregado a Lucía a una familia portuguesa en Lisboa. Gente sencilla y buena que conoció gracias a una enfermera de confianza. Personas completamente alejadas del dinero, la prensa y las influencias de Madrid. No quiero que Sofía la encuentre jamás, murmuró casi sin fuerzas. No soportaría que creciera cerca de alguien así. Álvaro se inclinó hacia adelante sujetándose la cabeza con ambas manos mientras la voz de Clara comenzaba a quebrarse definitivamente. Ella pidió perdón varias veces. Dijo que intentó confiar en él, pero que siempre terminaba recordando cómo había creído en Sofía durante tantos años. Quizá fui injusta contigo, admitió con un hilo de voz. Pero ya no sabía en quién confiar. La grabación terminó con una respiración entrecortada, una tos profunda y un susurro apenas audible que destrozó completamente a Álvaro. Perdóname. El hombre permaneció inmóvil durante largos minutos con la grabadora todavía en las manos mientras el calor insoportable del verano seguía entrando por las ventanas abiertas del ático. Afuera, Barcelona continuaba viviendo con absoluta indiferencia. Los coches avanzaban lentamente bajo el sol, las terrazas seguían llenas de turistas y el mar brillaba a lo lejos como si nada terrible hubiese ocurrido. Pero dentro de aquel apartamento silencioso Álvaro comprendió finalmente la verdadera dimensión de la tragedia. Clara había muerto creyendo que él no era capaz de proteger ni siquiera a su propia hija. Había pasado sus últimos días aterrorizada, sola y convencida de que la única forma de salvar a Lucía era alejándola también de él. Y mientras aquella verdad terminaba de destruirlo por dentro, Sofía seguía apareciendo sonriente en portadas de revistas y alfombras rojas, rodeada de fotógrafos y periodistas que continuaban llamándola la mujer más admirada del país. Nadie conocía los cadáveres invisibles escondidos detrás de aquella sonrisa perfecta. Nadie sabía cuántas vidas había arruinado realmente. Y quizá lo más cruel de todo era que, al final, Sofía había conseguido exactamente lo que siempre quiso. Clara desapareció para siempre. Lucía estaba perdida en algún lugar de Portugal. Y Álvaro, pese a toda su fortuna y poder, se quedó completamente solo.